Amada Iglesia de Dios, paz. Hermanos, es una gran bendición estar reunidos una vez más con el propósito de agradar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Antes de meditar en la palabra de nuestro Dios, vamos a venir de rodillas para pedir la dirección a nuestro santo y bendito Dios. Bendito y bondadoso Padre, en esta preciosa y linda noche, bendito Dios, te damos las gracias, bendito Padre, primeramente porque nos has permitido el maravilloso privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración, con el propósito, Padre bendito, de alabarte, de darte las muchísimas gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú eres, bendito Dios. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú siempre tienes ese cuidado de cada uno de nosotros y tú siempre, bendito Dios, nos proporcionas todo lo que deseamos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre bendito, porque has cuidado a nuestros hijos, los has guardado, los has protegido del peligro y de la mucha maldad, bendito Dios. Señor del cielo, en esta hora vamos a meditar en lo que dice tu santa y tu bendita palabra. Te suplico, bendito Dios, que este consejo sea de beneficio para nuestra vida espiritual en estos momentos de aflicción, en estos momentos de angustia que se están viviendo, bendito Dios, que esta palabra nos pueda confortar, que esta palabra nos pueda animar a seguir adelante buscándote y sirviéndote, bendito Dios. En tus manos de amor también ponemos a nuestras autoridades, bendito Dios, porque ellas son las que nos pueden ayudar también en estos momentos de calamidad, en estos momentos de angustia y de aflicción, bendito Dios. Señor, quédate con nosotros y todos estos favores humildemente te los suplicamos, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo y amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar en lo que dice la palabra de nuestro Dios, el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, allá en la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1 y 2, que dice así a la letra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, nuestro estudio se va a titular, hermanos, Dios nos está hablando. Ya que aquí en la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que Él nos habla muchas veces. Y preguntémonos nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos ha hablado nuestro Dios? Pues yo creo que muchas veces, hermano. ¿Cómo nos ha hablado Dios, hermanos? Bueno, por medio de una predicación, por medio de un amigo o un hermano de la iglesia que nos ha invitado a venir a la iglesia. Y así, hermanos, podemos darnos cuenta cómo Dios nos ha hablado muchas veces. Pero ¿qué hemos hecho, hermanos? No hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Como que no nos interesa, hermanos. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que Dios, habiendo hablado muchas veces, y dice en la segunda parte, y de muchas maneras. Dios, hermanos, nos puede hablar suavemente, pero si no queremos, hermanos, nos va a hablar más fuertemente.
Y dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermano, que Él habla de muchas maneras. ¿Cómo nos ha hablado Dios, hermano? Puede ser por una enfermedad, nos quedamos sin trabajo. Hoy, hermanos, en estos momentos, ¿estará hablando Dios a la humanidad, hermano? Sí, hermano. ¿Cómo está el mundo en este momento, hermano? Preocupados, afligidos, asustados. Hermano, no le hayan solución a la vida, hermano. Pues Dios, hermanos, en este preciso momento está hablando. ¿Qué quedará Dios, hermano? ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? Que dejemos de hacer lo malo, que ya no andemos practicando el pecado, que ya no andemos, hermanos, pensando en darle gusto a la carne. Hermanos, en estos momentos se acercaba una fiesta, hermano, y es la Semana Santa. Hermanos, ¿para dónde se iba la mayoría de personas? Allá, hermanos, al mar, a los ríos, a los zanjones. ¿Pero a qué, hermano? Solo a darle gusto a la carne. Y el llamado, ¿cuál sería, hermano? De estar, hermanos, recordando, acordándonos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos, hermanos, que Dios, hermanos, dice ahí la palabra que nos está hablando de muchas maneras. Pues hagamos caso, hermano. Hoy es cuando más, hermanos, tenemos que buscar, tenemos que servir a nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y esos tiempos, hermanos, nos pueden llevar hasta perder la vida. Y qué triste sería, hermanos, de que perdamos la vida, hermanos, muramos sin Dios y sin esperanza. Sería muy triste. La palabra de Dios dice, hermanos, allá aquí mismo en Hebreos, hermanos, capítulo 3, dice, hermanos, y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hoy la palabra, hermanos, se está difundiendo por todos lados, hermanos. Por los muchos medios de comunicación, por la televisión, hermanos, por medio de una predicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros? Hermanos, tomarnos ese tiempo, hermanos, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Y que no suceda, hermanos, lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entre tanto que se dice, Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Eso es lo que está pasando hoy, hermano. La palabra se está predicando, hermano, de muchas maneras, de muchas formas. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que no endurezcamos vuestro corazón, sino, hermanos, que hagamos el tiempo para nuestro Dios. Las iglesias, hermanos, en este momento están cerradas, hermanos. Pero, hermanos, tenemos las facilidades hoy, hermanos, en nuestras casas podemos escuchar la palabra de nuestro Dios. En nuestras casas, hermanos, podemos reunirnos como familia, hermanos, sí, poner, hermanos, por eso, hermanos, para que la palabra llegue a la familia. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Que, hermanos, toda la familia, hermanos, nos volvamos o nos hagamos cristianos. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios que Dios, hermanos, todavía nos está hablando. Y hoy dice, hermanos, que por medio de quién nos está hablando. Por medio de nuestro Señor y amado Jesucristo. Es la última oportunidad. Si despreciamos esta oportunidad, hermanos, después nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque habrá otro Señor Jesús, hermanos, que venga a morir por nosotros. Ya no, hermano. Entonces, hoy, hermanos, tenemos esta hermosa oportunidad de cambiar, de mejorar, de ser mejores, de buscar de nuestro Dios. Eclesiastés 9:10 dice, hermano, que en tanto dure mi espíritu, dice, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Isaías 29:10. En tanto que dure mi espíritu, dice, hermano, madrugaré, dice, a buscarte.
Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que hagamos ese tiempo para nuestro santo y bendito Dios. Miremos lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9. Busquemos Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, hermanos, el tiempo de buscar de nuestro Dios es hoy, hermanos. Hoy que tenemos vida. Hoy que podemos, hermanos, aceptemos la invitación que Dios nos está hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque ya cuando muramos, hermanos, ¿será que podemos, hermanos, venir a la iglesia? Ya no, hermano, se terminó. Allí dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que se termina cuando uno se va al Seol, dice, ya no hay obra, ya no hay trabajo, ya no hay ciencia, ya no hay nada. Ya no, hermanos, vamos a escuchar ese llamado que nuestro Dios, esa invitación Dios nos está haciendo. Entonces, hermanos, Dios lo que quiere, hermanos, que en estos momentos que estamos sufriendo, hermanos, esta calamidad, es cuando más, hermanos, tenemos que ponerlos en las manos de nuestro santo y bendito Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Efesios, hermanos, capítulo 5, dice así la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que también nuestro Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5 y versículo 14 al 16 dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, una crisis en estos momentos. Estamos viviendo tiempos difíciles en este momento. Sí, hermano. Entonces el apóstol Pablo nos dice, hermano, que nos despertemos, que nos levantemos, hermano. Allá andan muchas personas, hermanos, pero ¿cómo andan caminando estas personas? Están muertos, hermanos, muertos espiritualmente. Pero ¿qué quiere Dios, hermanos? Que nos levantemos, dice, hermanos. Y Cristo Jesús, hermanos, nos va a alumbrar, nos va a ayudar a seguir adelante en los caminos de nuestro Dios. Y dice, hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino, hermanos, como sabios, hermanos. Muchos, hermanos, muchos seres humanos, esto que está pasando en este momento lo toman, hermanos, como algo que no tiene importancia. Pero de veramente, hermanos, esto nos debe de preocupar. ¿Por qué, hermanos? Porque es una enfermedad que está a nivel de todo el mundo, hermano. Entonces esto nos debe de veramente poner en alerta y ponernos a cuenta con nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nos puede llegar la muerte de esto, sí, hermano. Pero, hermano, si nos morimos con Cristo, hermano, qué bueno, hermano. Pero si nos morimos sin Cristo, hermano, qué triste, hermano. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que aprovechemos bien el tiempo. Porque los tiempos, dice, hermano, son malos. Y así es, hermano. Hermanos, ¿cuántas personas, hermanos, en este momento han perdido, hermanos, su trabajo, hermano? ¿Cuántas personas, hermanos, en este momento no tienen ni para comprar una tortilla, hermano? ¿Cuántas personas, hermanos, deben, hermanos, el teléfono, deben el cuarto, deben, hermanos, en las tiendas, deben en todo lugar? Y esos son los tiempos malos que estamos viviendo en estos momentos. Pero la palabra de Dios, hermano, dice, despiértate tú que duermes.
y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermano? Que nos pongamos en las manos de Él y que le digamos a nuestro Dios, ayúdame, Señor. Porque solo con la ayuda de Él, hermano, vamos a poder salir vencedores de esta situación en que estamos viviendo. Dios, hermanos, nos está hablando. Dios nos está llamando. Y hermanos, ¿en dónde podemos hallar ese consuelo, hermanos? ¿Allá afuera en el mundo? No, hermanos. Ese consuelo nos lo puede dar nuestro santo y bendito Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Apartémonos del pecado. Apartémonos de lo malo. Hagamos lo bueno para que Dios, hermanos, nos pueda dar esa protección. Vayamos allá a Efesios, aquí mismo, Efesios capítulo 2 y versículo del 1 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en vuestros pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mira, hermano, así era nuestra condición, así era nuestra vida. Pero Dios, hermanos, ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios, hermanos, nos está haciendo, nos está hablando en este momento. Si en aquel tiempo, hermanos, andamos en los deseos de la carne, practicando toda clase de pecado, Dios ya no quiere que lo siga haciendo la humanidad. Porque ese es el cambio, el deseo de nuestro Dios, que todo ser humano cambie. Que ya no ande, hermanos, practicando, hermanos, como dice, hermanos, ¿cómo éramos antes, hermanos? Dice, hermanos, andamos en vuestros delitos y vuestros pecados. O sea, en nuestra mente, ¿qué es lo que había, hermanos? Solo malos pensamientos, solo la maldad. Lo que reinaba, hermanos, en la vida de nosotros era el pecado. Pero ahora, hermanos, que hemos conocido a Cristo, hoy que hemos aceptado la voz de nuestro Señor Jesús, hermano, pidámosle a nuestro Dios para que Él nos ayude, hermanos, a ser diferentes. Que Él nos ayude, hermanos, a cambiar, a ir dejando, hermanos, tantas cosas malas que nos agobian. ¿Lo podemos hacer? Sí, hermano. Con la ayuda de nuestro Dios lo podemos lograr. Solo no lo vamos a poder lograr. Pero si nos sometemos a nuestro Dios, hermanos, Él nos va a ayudar y vamos a salir, hermanos, y vamos a salir vencedores de lo que hoy en este momento estamos pasando. Dice, hermanos, dice aquí la palabra de nuestro Dios también, Efesios capítulo 5, hermanos, versículos 16 y 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En lugar, hermanos, de andar practicando el pecado, hermanos, sometámonos a nuestro Dios, pidámosle a nuestro Dios que Él nos dé ese Espíritu Santo para poder ser vencedores. Y el Espíritu Santo, hermano, nos va a ayudar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero de veras, hermano, pidámosle a nuestro Dios.
Dios, hermanos, acordémonos que Dios dice la palabra que es amor, hermanos. Pero también dice que es, hermano, fuego consumidor. Recordemos que Dios, hermanos, dice también la palabra de nuestro Dios. Él nos pone la bendición y la maldición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Escoger lo bueno y no lo malo. De esa manera, hermanos, Dios en este momento nos está hablando. ¿Y por qué, hermanos, también Dios en este momento nos está hablando, hermanos? ¿Qué se aproxima, hermanos? Pues se aproxima, hermanos, la venida de nuestro Señor y amado Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que estar nosotros como cristianos, hermanos? ¿Dormidos o despiertos, hermanos? ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermanos? ¿Orando, velando o dormidos? Bueno, la palabra de nuestro Dios nos va a aconsejar cómo tenemos que estar nosotros. Porque ese día, hermanos, se va a cumplir. Vayamos allá al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26 y versículo 41. Dice así la palabra de nuestro Dios: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, si nosotros de veramente queremos estar, hermanos, preparados, listos, hermanos, cuando Cristo venga, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, Dios nos pide, hermanos, que estemos velando y orando, dice. ¿Quién sabe, hermanos, cuándo va a venir Cristo? Dice, hermanos, que el mismo Señor Jesús dijo que ni Él lo sabía, sino solo nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preparémonos, hermanos. Pongámonos en oración. Cuando dice, hermanos, velad, es porque vamos a estar, hermanos, constantes, hermanos, en los caminos de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, el Espíritu, hermanos, ¿cómo tiene que mantenerse el Espíritu, hermanos? Siempre dispuesto, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo el Espíritu o no lo tiene. ¿Y cuál es el enemigo, hermano? Esta carne, mire, hermano. Esta carne, hermano, es la que dice que se opone, hermano, a que no busquemos de nuestro Dios. Entonces dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, hermano, ¿cómo es la carne, hermano? Débil. Hermano, cualquier cosita, hermano, mejor hago otra cosa. No le damos ese tiempo a nuestro santo y bendito Dios. Vamos a ir allá a Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5, hermano. Y versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos, dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es el Espíritu y la carne, hermano? Son enemigos, hermanos. Hermanos, si le damos gusto a la carne, hermanos, ¿quién cree que va a salir vencedor, hermano? La carne. Pero si le damos gusto, hermanos, al Espíritu, hermanos, si venimos a alimentar nuestro Espíritu, hermano, ¿quién va a salir vencedor, hermano? El Espíritu, hermano. Entonces, ¿qué nos conviene más, hermanos? ¿Alimentar nuestra carne o alimentar nuestro Espíritu? Nuestro Espíritu, hermano. Para que, hermanos,
en aquel día, hermanos, salgamos vencedores de lo que Dios espera de nosotros. De esa manera, hermanos, Dios nos está hablando en este momento. Cristo, hermanos, ¿ya viene? Sí, hermanos. Y por eso es que Dios, hermanos, en este momento nos está hablando para que nos preparemos, para que estemos listos, para que no nos sorprenda, hermanos, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, por su pueblo. Vayamos, hermanos, allá a la primera carta de Pedro, hermanos. Segunda carta de Pedro, perdón. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3 y versículo 9 y 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, mire, hermanos, de nosotros, hermanos. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Que nos apartemos de lo malo, que nos arrepintamos, hermanos, y que nos preparemos para cuando Cristo Jesús venga. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, aquí hoy, hermanos, que no podemos venir a la iglesia? En nuestra casa, hermanos, oremos, arrodillémonos, cantémosle a nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, nuestro Señor, de esa manera vamos a estar preparados para cuando Cristo venga. Porque esto, hermanos, un día se va a cumplir. Porque dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, serán destruidas. Y ahí va a ser el fin, hermanos, de la humanidad. Por eso, hermanos, que Dios en este momento está hablando a la humanidad, hermanos, que cambiemos, que dejemos lo malo, que ya no le demos gusto a la carne, que ya no sigamos practicando el pecado, para que cuando Él venga, hermanos, como quiera hallar a su iglesia, nuestro Señor Jesús, hermanos, según Efesios dice, hermanos, pura, limpia, sin manchas y sin arruga. Así nos quiere hallar nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Bueno, poner en práctica, hermano, lo que hemos aprendido. Pedirle a nuestro Dios, hermano, que nos ayude, porque solo no lo vamos a poder lograr. Con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, sí lo vamos a poder lograr. Hermanos, ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Cómo Dios le habló a aquellos varones del ayer, hermanos. Y fueron tan obedientes, hermanos. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros, hermanos. Que nosotros, hermanos, obedientes como aquellos varones que Dios les habló. Y un ejemplo maravilloso que encontramos en la palabra de nuestro Dios, hermano, es cuando Dios, hermano, le habló. Recordamos cuando Dios le dijo, prepara un arca porque voy a destruir a esta humanidad. ¿Obedeció, hermano, las palabras de nuestro santo y bendito Dios? Sí, hermano. Pues nosotros también tenemos que ser obedientes a lo que la palabra de nuestro Dios nos está, hermanos, hablando. Entonces, hermanos, vemos cómo este varón, hermanos, fue obediente a la voz de nuestro Dios. Y vayamos allá, hermanos, al ejemplo. Génesis capítulo 6.
Génesis capítulo 6 y versículo 11 al 14. Y dice la palabra de nuestro Dios: vio la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y 50 codos de anchura, y de 30 codos su altura. Entonces vemos, hermanos, obedeció, hermanos, esta voz de nuestro Dios. ¿Obedeció, hermanos, Noé esta voz de nuestro Dios? Sí, hermano. Así como Dios, hermanos, le mandó, hermanos, así como Dios le habló a este varón, hermanos, así lo hizo él. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? ¿Cuál era el propósito? Que se salvara la humanidad, hermano. ¿Pero cuántos se salvaron, hermano? Apenas 8, hermanos. 8 hermanos se salvaron. ¿Cuánto tiempo, hermanos, predicó Noé, hermanos? ¿Cuánto tiempo, hermano? Hermanos, un largo tiempo. ¿Creyeron las personas en lo que Noé, hermanos, anunciaba? No, hermanos. No hacían caso, hermanos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque dice, hermanos, ¿cómo estaba la tierra, hermanos? Llena de violencia. Entonces Dios quiere, hermanos, que en este momento, hermanos, Dios nos está hablando. Y así como le habló a aquellos varones del ayer, nos está hablando también Dios en este momento. Hagamos el esfuerzo, hermanos, a seguir adelante en los caminos de nuestro Dios. Pidámosle a nuestro Dios ayuda, y Él, hermanos, nos va a ayudar. Hermanos, que Dios bendiga esta palabra y paz, hermanos.